Hay una enorme cantidad de objetos que quedaron grabados en nuestra memoria. Aparatos que veíamos en vidrieras, juguetes que deseábamos en cumpleaños y tecnologías que en ese momento parecían adelantadas a su tiempo. Muchos marcaron el día a día, otros quedaron como un sueño, pero todos nos devuelven directo a los 2000. Hoy vamos a recordar 10 cosas únicas que casi todos queríamos tener en esa década. Empecemos. Número 10. El Nokia indestructible. A comienzos de los 2000, tener un Nokia era casi una garantía de tranquilidad. No era el teléfono más lindo ni el más moderno, pero tenía algo que todos valoraban. No se rompía con nada. Se caían al piso, rebotaban en la vereda, rodaban por las escaleras o quedaban en el fondo de una mochila y seguían funcionando como si nada hubiera pasado. A lo sumo, se salía la tapa o la batería, se volvía a armar y listo. Muchos recuerdan haberlos visto sobrevivir a golpes, rayones, caídas fuertes e incluso a situaciones que hoy serían impensadas para un celular. Además, la batería duraba varios días. No hacía falta estar pendiente del cargador ni buscar un enchufe a cada rato. El Nokia no destacaba por su diseño ni por funciones avanzadas. Destacaba porque aguantaba todo. Y en los 2000, cuando un celular empezaba a ser parte de la rutina, tener uno que no se rompiera con nada era exactamente lo que muchos querían. Número 9. El Discman Anti-Shock. En los 2000, el Discman seguía siendo el compañero ideal para escuchar música fuera de casa, pero no cualquier Discman. El más deseado era el que tenía sistema anti-shock, porque resolvía uno de los grandes problemas de la época, que el CD no saltara al primer movimiento. Antes de eso, bastaba caminar rápido, subir a un colectivo o bajar una escalera para que la canción se cortara. Con el anti-shock, esa molestia empezó a quedar atrás. El Discman podía ir en la mochila, en la mano o colgado del cinturón, y la música seguía sonando. No era perfecto ni pequeño, pero cumplía su función. Permitía escuchar música en movimiento, sin saltos, sin cortes constantes. Y en los 2000, eso lo convirtió en uno de los objetos más buscados para quienes querían llevar sus canciones a todos lados. Número 8. Los Beyblade. En los 2000, los Beyblade aparecieron y cambiaron la forma de jugar en los recreos y en la vereda. No eran solo trompos, tenían reglas, competencia y una historia detrás que los hacía todavía más atractivos. Venían acompañados por una serie animada que explicaba todo, los personajes, los duelos y la idea de que cada Beyblade tenía su propio espíritu. Eso hizo que el juguete no se sintiera aislado, sino parte de un mundo más grande. Cuando uno los tenía en la mano, no era solo un trompo de plástico y metal, era el Beyblade. El ritual era siempre el mismo: apoyar el lanzador, enganchar la cuerda, elegir bien el ángulo y soltar con fuerza. En segundos, el piso se llenaba de ruido, giros rápidos y choques inesperados. Ganar no dependía solo de la fuerza, también importaba el tipo de Beyblade, el peso, la punta y hasta la superficie donde se enfrentaban. No todos tenían los originales. Había versiones más económicas, intercambios de piezas y batallas improvisadas con lo que hubiera, pero eso no importaba. Los Beyblade lograron algo especial: juntar a chicos alrededor de un juego físico, cara a cara, en una época en la que las pantallas empezaban a ganar terreno. ¿Llegaste a tener un Beyblade original o usabas alguno más económico? Cuéntame abajo. Número 7. El Tamagotchi. A fines de los 90 y comienzos de los 2000, el Tamagotchi provocó algo que no se había visto antes con un juguete tan pequeño. Era un llavero, tenía una pantallita simple en blanco y negro, y aún así logró convertirse en una obsesión mundial. En pocos años se vendieron decenas de millones de unidades en todo el mundo. Solo en su primer gran auge, superó los 70 millones vendidos, una cifra enorme para un objeto tan básico. La idea era simple, pero poderosa. Dentro de esa pantalla había una mascota virtual que dependía completamente de vos. Había que alimentarla, limpiarla, jugar con ella y prestarle atención. Si no lo hacías, se enfermaba y podía desaparecer.
El impacto fue tan grande que marcó una época. Fue una de las primeras veces que una generación entera se vinculó emocionalmente con algo digital. Número 6. El celular con tapita. El celular con tapita se convirtió en uno de los objetos más deseados del momento. No era solo un teléfono para llamar, era una señal de que uno estaba al día con la tecnología. Este formato apareció cuando el celular empezó a dejar de ser algo compartido en la familia y pasó a ser un objeto personal. La tapita protegía el teclado, hacía al equipo más compacto y daba una sensación de solidez. Cerrarlo después de una llamada era parte del ritual. El impacto fue enorme. Algunos de estos modelos se vendieron por decenas de millones de unidades en todo el mundo y durante varios años dominaron el mercado. Por eso se veían en todos lados, en el trabajo, en la calle, en el colectivo y hasta en la mesa del bar. ¿Tuviste alguna vez uno de estos? Cuéntame abajo qué recuerdos tienes, amigo. Número 5. El yo-yo. El yo-yo volvió a aparecer con fuerza, como si nunca se hubiera ido del todo. De un día para el otro, empezó a verse otra vez en los recreos, en la vereda y en las mochilas. Era un juguete simple, pero lograba algo especial. Atrapaba la atención de todos. Al principio parecía fácil, pero no lo era tanto. Hacer que bajara y subiera bien ya era un logro. Después venía el famoso dormido, y más tarde algún truco que casi siempre salía a medias. Se practicaba una y otra vez, hasta que salía, o hasta que el hilo se enredaba. Durante esos años se vendieron millones de yo-yos en muy poco tiempo. Hubo demostraciones en escuelas, plazas y eventos, donde alguien mostraba trucos increíbles y dejaba a todos mirando. Eso despertaba las ganas de tener uno y probar en casa. Número 4. Sony Ericsson. En los 2000, tener un Sony Ericsson era tener un celular que se sentía distinto. No era solo para llamar o mandar mensajes. Era un teléfono que mezclaba diseño, tecnología y entretenimiento. Muchos modelos se hicieron populares por su calidad de sonido. La música empezaba a ocupar un lugar importante en el celular, y Sony Ericsson supo aprovecharlo. Algunos equipos venían pensados casi como un reproductor portátil, con botones dedicados y auriculares que se escuchaban mejor que el promedio. Para muchos, fue la primera vez que la música viajó siempre en el bolsillo. El impacto fue grande. Durante esos años, la marca vendió decenas de millones de teléfonos y se volvió una de las más reconocidas del mercado. Se veían en todos lados, en la calle, en la escuela, en el trabajo. Tener uno daba cierta sensación de modernidad. Sony Ericsson marcó una etapa clara de los 2000. Fue de esas marcas que muchos recuerdan como su primer buen celular. Un teléfono que se usaba, se disfrutaba y que hoy, con solo nombrarlo, trae de vuelta toda una época. Número 3. PlayStation 2. La PlayStation 2 fue mucho más que una consola. Para muchos hogares, se convirtió en el centro del living. No importaba la edad, chicos, adolescentes y adultos terminaban frente al televisor, con los joystick en mano. Cuando salió, marcó un antes y un después. No solo por los juegos, sino por todo lo que ofrecía. Fue una de las primeras consolas en reproducir DVD, y eso la volvió todavía más deseada. En muchas casas, la Play 2 fue también el primer reproductor de películas, algo que ayudó a que entrara en millones de hogares. El impacto fue enorme. Se vendieron más de 155 millones de unidades en todo el mundo, una cifra que todavía la mantiene como la consola más vendida de la historia. Eso explica por qué estaba en todos lados. Siempre había un amigo, un primo o un vecino que tenía una. La PlayStation 2 no fue una moda pasajera. Duró años, acompañó varias etapas de la vida y dejó recuerdos muy claros. Para muchos, fue el punto más alto de los videojuegos en los 2000. Yeah, pretty fun to use. Raining in a convertible, terrible. Si alguno de estos recuerdos fue parte de tu vida, suscríbete y seguimos viajando en el tiempo. Número 2. iPod. En los 2000, el iPod cambió por completo la forma de escuchar música.
Hasta ese momento, la mayoría seguía usando CDs, Discman o reproductores que no siempre eran prácticos. De repente apareció este aparato pequeño que prometía llevar toda tu música en un solo lugar. La primera vez que muchos lo vieron, llamó la atención por el diseño. La rueda central, la pantalla simple y ese color blanco que se reconocía a distancia. El impacto fue enorme. Apple vendió cientos de millones de iPod a lo largo de los años. Y el aparato se convirtió en un símbolo de los 2000. Ver a alguien caminando con los auriculares blancos era casi una postal de la época. No importaba el modelo. Tener un iPod significaba llevar la música siempre encima. También cambió los hábitos. Muchos empezaron a armar listas, a escuchar discos completos de otra manera, a viajar con horas de música guardada. Ya no hacía falta cambiar CDs, ni cuidar que no se rayaran. Número 1. Reloj con calculadora. El reloj con calculadora ya no era una novedad absoluta, pero seguía teniendo algo que lo hacía irresistible. Era un objeto chico, simple, y aún así lograba llamar la atención de cualquiera que lo viera en la muñeca. Para muchos fue el primer dispositivo personal. No hacía falta sacar nada del bolsillo. Bastaba levantar el brazo y empezar a apretar esos botones diminutos. Hacer una cuenta, aunque fuera una suma básica, tenía algo especial. Se vendieron millones de unidades durante años y atravesaron generaciones. En los 2000 seguían presentes en escuelas, trabajos y calles, porque combinaban utilidad con una idea muy clara: tener tecnología siempre encima. También tenían fama de durar. Aguantaban golpes, agua y el uso diario sin mayores problemas. Por eso muchos los usaron durante años, hasta que el desgaste se notaba en la correa o en los botones. El reloj con calculadora representa muy bien esa época de transición, un tiempo en el que la tecnología empezaba a acompañar cada momento. Un objeto pequeño que hoy, con solo verlo, devuelve de inmediato a esos años. Haz clic en el siguiente video y seguí viajando por la nostalgia. Nos vemos allí.